Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que hoy estaremos estudiando un tema muy importante durante este trimestre que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana que hemos comenzado vamos a estudiar pues este tema también que ya venimos desarrollando, que lleva por título Comprendiendo los símbolos, los cuales hemos estudiado anteriormente. Pero en este momento quiero que me acompañe a abrir la Biblia y vamos a buscar allá en nuestras Biblias, en el texto que está en Mateo, capítulo 27, versos 50 y versos 51. Acompáñeme a leer allí. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Muy bien, con este pensamiento vamos a tener una oración para que Dios pueda dirigirnos en el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para poder tener el estudio de la escuela sabática. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda dirigir, pueda enseñarnos y guiarnos hacia toda la verdad. También queremos pedir que sus buenos ángeles puedan ayudarnos y podamos recibir la bendición que necesitamos para este día. Pedimos también por aquellos que nos escuchan y nos ven, y por todos aquellos que van a recibir esta lección, usted quiera bendecirlos también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, habiendo tenido nuestra oración, vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y en el apartado del día de hoy lleva por título Purificando el corazón. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el significado de la Pascua para nosotros como cristianos? Muy bien. Si bien es cierto que la Pascua es muy importante entre los judíos, por lo que conllevaba y por lo que ellos recordaban, recordemos que la Pascua fue celebrada cuando ellos salían de Egipto. Muy bien. Y para ellos esto es muy importante, pero ¿y el cristiano? Porque es importante para el cristiano. ¿Y qué significa? Vamos a la palabra de Dios, acompáñenme a leer allá en la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 7. Y la palabra de Dios nos dice así: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Esto es, en la palabra de Dios encontramos algo muy interesante. Si bien el judío tenía que celebrar la Pascua un cordero, nosotros ahora tenemos a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero, según la palabra de Dios, fue sacrificado por nosotros ya. Y esta es la importancia. Pero además de eso, quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios otro texto más que está en el libro de Hebreos, capítulo 7. Y ahí vamos a leer el verso 26 y verso 27. Y la palabra de Dios nos dice así: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Así que encontramos en la palabra de Dios que Jesús es nuestra Pascua y también es nuestro sumo sacerdote, el cual se ofreció una sola vez por los pecados del mundo. Ahora vamos a ir un poquito más profundo, tratemos de analizar un poco más. Quiero que me acompañen a leer en la pluma inspirada el siguiente párrafo, que está en Patriarcas y Profetas, página 281, página 282. Y leamos como dice allí: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que tenemos aquí algo muy claro. El sacrificio que Jesús hizo y el Cordero Pascual
en el momento que los hebreos celebraban la Pascua por primera vez, era el significado de que ellos estaban saliendo y Dios los liberaba de la esclavitud. Pero tenía un simbolismo mucho más amplio. Esto es lo que Jesús haría para libertar al mundo entero del pecado. La redención que haría Jesús. Muy bien. Y el Cordero de Dios, que era Cristo y que es Cristo, nos quería mostrar algo mucho más amplio de lo que nosotros quedamos viendo si quedamos viendo solamente el Cordero de la Pascua. Esto es, su salvación depende de Cristo Jesús. Pero vamos aún más, pues el párrafo no concluye allí, hay un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Y nos dice allí, mismo libro, mismas páginas. No basta que el Cordero Pascual fuese muerto. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Esto es, si ellos comían el Cordero Pascual pero no ponían la sangre en las puertas, no había forma de quedar salvos. Recuerden que la noche que ellos fueron liberados, el ángel de la muerte pasó por el medio de Egipto y los que tenían la sangre en la puerta no fueron muertos, los primogénitos. Pero todos aquellos que no tenían la sangre entre los egipcios murieron. De la misma forma, Cristo murió por cada uno de nosotros, pero si la sangre no es aplicada a nuestra vida, cada día no podemos tener salvación. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? ¿Estamos entendiendo los símbolos? Es muy importante también la Pascua para nosotros, pero aún hay más. Vamos a ver el siguiente párrafo, acompáñame a leerlo, mire cómo dice allí. Mismo libro, mismas páginas. El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros. En esa forma también se representa la plenitud del sacrificio de Cristo. Nos damos cuenta, el cordero cuando se preparaba, si la familia era muy pequeña, tenía que juntarse dos, pero no debían quebrar al cordero. Cuando Jesús murió, también ningún hueso de su cuerpo fue quebrado. Así podemos encontrar que Él se encontró completo y hizo la redención que necesitaba hacer por cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Entendemos ahora los símbolos. La Pascua es muy importante para el cristiano, pues los judíos veían en el Cordero un símbolo. Los cristianos ven la realidad en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta para el día de hoy. Y acompáñeme a leer la siguiente pregunta. Mire cómo dice. Recuerda que estamos estudiando purificando el corazón. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿qué simbolizaba el hisopo en la Pascua? ¿Recuerdan que había hisopo? Pues vamos a ver ahora qué simbolizaba. Recuerda que estamos estudiando cómo entender los símbolos que había ya en estas cosas. Quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios. Vamos a leer allí en el libro de Salmos capítulo 51 y vamos a leer allá el verso 2 y el verso 7. Leamos allí. Mire cómo dice. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Muy bien, la palabra de Dios aquí menciona el hisopo y el hisopo servía para limpiar. Muy bien, pero eso no es todo. La palabra de Dios aún tiene más para nosotros. Leamos en el siguiente texto de la Biblia que está en Salmos capítulo 119, verso 9. Salmos 119, verso 9. Leamos allí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nos damos cuenta, en la antigüedad los hebreos usaban el hisopo para limpiar según el salmista, pero después nos habla que la palabra de Dios limpia el camino del joven. Pero eso no es todo. Vamos una vez más a la palabra de Dios y leamos en Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro capítulo 1 y ahí vamos a leer el verso 22 y mire cómo dice. Ahora que os habéis purificado mediante
La obediencia a la verdad que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es, la obediencia a la verdad hace que la persona se esté limpia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que significaba el hisopo allá? ¿Por qué tenía que usar el hisopo? Para limpiar. Y hoy día no usamos más hisopo, pero tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a limpiar nuestras vidas, pues nos muestra el mal que hay en nosotros y si la obedecemos echaremos ese mal que está en nosotros fuera. Pero vamos a la palabra de Dios mediante la pluma inspirada para profundizar un poquito más en este conocimiento. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Está en Patriarcas y Profetas, página 281 y 282. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. ¿Estamos entendiendo? Era un símbolo de la limpieza. Pero no es apenas eso. Vamos a ir un poco más profundo. ¿Quiere usted ir un poco más profundo? Pues entonces acompáñame a leer el siguiente párrafo. Vamos a leerlo. Esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 97. Necesitamos algo más que solamente la religión del sábado. Necesitamos el principio viviente y sentir cada día responsabilidad individual. Muchas personas evitan esto y como resultado manifiestan descuido, indiferencia, falta de vigilancia y de espiritualidad. ¿Dónde está la espiritualidad de la iglesia? ¿Dónde están los hombres y mujeres llenos de fe y Espíritu Santo? Mi oración es: purifica a tu iglesia, oh Dios. Así que no solamente es de que nosotros nos reunamos en el sábado. ¿Qué es lo que más necesitamos? Necesitamos que se limpie nuestra vida. Necesitamos también el Espíritu Santo en nuestra vida, de tal forma que podamos ser purificados y que Dios también pueda purificar su iglesia. ¿Estamos entendiendo? El hisopo es muy importante, pero hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy necesitamos más tener un compromiso con Jesús para que podamos nosotros entender realmente y actuar de acuerdo a lo que nosotros venimos profesando. Pero si a usted le parece que esto está interesante, vamos a ir un poco más allá. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en El Deseo de todas las gentes, página 159, que nos dice así: la religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que no solamente necesitamos limitarnos a las formas de religión, tenemos nosotros que hacer un trabajo más profundo. Debemos dejar que el Espíritu Santo esté en nosotros para que hagamos las cosas de Dios. Esto es una forma de como Dios ha dispuesto que el ser humano va a obedecer. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? El Espíritu Santo limpiará nuestras vidas, nos mostrará a través de la palabra de Dios aquello que Jesús ha hablado y que nosotros necesitamos comprender. Muy bien, pero vamos un poquito más allá. Vamos a leer un párrafo más. Muy bien, ¿le parece bien? Vamos al siguiente párrafo. Mire cómo dice aquí en el libro de Evangelismo, página 504. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Recuerde, el hisopo que ahora nosotros necesitamos es la palabra de Dios, el Espíritu Santo limpiando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que Jesús vendrá y su iglesia debe estar sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Estamos entendiendo los símbolos? Pues a mí me parece muy interesante, espero que también a usted. Y por hoy hemos terminado nuestro estudio, pero continuaremos el día de mañana. Hoy vamos a tener una oración aquí para
cerrar nuestro estudio de hoy. Muy bien, acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Estamos también agradecidos porque hoy entendemos también que la Pascua es muy importante para la vida del cristiano. Queremos pedir su bendición ahora que hemos entendido estos símbolos. Permita que podamos aplicarlos a nuestras vidas y que podamos no tener apenas una religión de formas, pero una religión que realmente quiera obedecer a Dios y pueda cambiar la vida de cada persona. Bendiga a cada uno de los que nos escucharon y a todos aquellos a quienes les llegue esta lección. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero agradecerle por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática y quiero invitarle a que mañana continúe estudiando con nosotros. Pero por hoy quiero desearle un muy bendecido día.